podemos transformar un vector a otro sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, como estamos hablando del mismo tema de vectores en el plano, entonces en esta ficha está colocado los mismos ejemplos que les coloqué la semana anterior de cómo nosotros podemos, o dónde nosotros podríamos visualizar vectores en el plano, ¿sí? En nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Entonces está aquí el mismo ejemplo, los mismos ejemplos están aquí, ¿ya? Yo ya les había compartido esta presentación, ¿verdad? Esta presentación ya les compartí creo que fue la anterior semana. Y esta presentación de aquí es una presentación que nosotros vimos las primeras semanas en las clases de física cuando vimos sistemas de coordenadas rectangulares, polares y geográficas. Yo les compartí en este momento esta presentación, ¿sí? Porque yo en un momento pensé que sí les había compartido, pero los del otro curso me dijeron que no. Entonces me imagino que a ustedes tampoco les compartí. Sí, entonces yo ya les acabé de compartir esto, ¿no es cierto? Existen algunos sistemas de coordenadas, y entre esos sistemas de coordenadas están los sistemas de coordenadas rectangulares, polares y geográficas. Esto nosotros ya vimos, ¿sí? Nosotros ya vimos. En este momento solamente vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Miren lo que dice aquí, formas de expresión de un vector y transformaciones. Entonces, un vector puede estar representado por diferentes formas, ¿sí? Un vector puede estar representado a través de un sistema de coordenadas rectangulares, a través de un sistema de coordenadas rectangulares, ¿sí? ¿Y cómo está representado un sistema de coordenadas rectangulares? Está representado por dos valores, ¿sí? Por un par ordenado, por dos valores, ¿sí? Dos números, ¿sí? Dos valores, dos números. El primer número lo obtenemos ¿en qué eje? ¿En qué eje lo vamos En a X. encontrar el primer número? En X. Y el segundo número es un número que lo vamos a encontrar en el eje Y. Sí, de esta forma está representado un sistema de coordenadas rectangulares por dos números. Sí, por un par ordenado, dos valores. El primer número, que es el número que corresponde al eje X, y el segundo número es el número que corresponde al eje Y. Sí, esto está claro, ¿verdad? Ya lo hemos visto, hasta en matemáticas lo hemos visto, ¿verdad? Esto está claro, ¿sí o no? Sí, lice. Sí, Sí, listo. lice. Entonces, mire, sistema de coordenadas rectangulares. Está compuesto por dos valores, ¿sí? Dos números. El primer número que se encuentra en el eje X y el segundo número que se encuentra en el eje Y. Punto, se acabó, fin. Ahora, ¿cómo nosotros también podemos representar un vector? A través de un sistema de coordenadas polares. ¿Y cómo está representado un sistema de coordenadas polares? Está representado de igual forma por dos valores. Sí, está de igual forma representado por dos valores, mire. Pero en este caso, el primer valor representa el módulo del vector. ¿Sí? El primer valor representa el módulo del vector. Y cuando nosotros estamos hablando del módulo del vector, estamos hablando de la magnitud que tiene el vector, ¿sí? La longitud o magnitud que tiene el vector, que representa la distancia positiva, ¿sí? La distancia positiva que va desde el origen hasta el punto. La distancia positiva que va desde el origen al punto, ¿sí? Ese es el módulo magnitud. La distancia positiva que va desde el origen al punto. Y teta, si estamos hablando de coordenadas polares, teta representa el ángulo polar. Teta representa el ángulo polar. Si nosotros queremos ubicar un punto en el plano cartesiano a través de un sistema de coordenadas polares, nosotros dibujamos nuestro plano cartesiano. Sí, dibujamos el plano cartesiano. ¿Cuántos cuadrantes tiene el plano cartesiano? 4. Cuatro. Cuatro. Y nosotros, si nosotros estamos hablando de ángulos polares, si nosotros hablamos de ángulos polares, quiere decir que cada cuadrante lo vamos a dividir en diferentes ángulos, ¿sí? En diferentes ángulos, ¿verdad? Ejemplo, mire, para que se acuerden, nosotros, esto ya lo hicimos, pero yo sé que quizás algunos ya se olvidaron. Entonces, miren, aquí está dibujado mi plano cartesiano. Voy a trabajar con coordenadas polares. Esto quiere decir que a mis cuadrantes los voy a dividir en ángulos, ¿sí? En ángulos. El ángulo que se encuentra en el eje X positivo equivale a ¿qué valor? 0 grados. 0 grados, ¿verdad? Perfecto, 0 grados. ¿Y el ángulo, en qué sentido gira mi ángulo? ¿En qué sentido? ¿En sentido horario o antihorario? Horario. Antihorario, ¿no es cierto? De Antihorario. derecha a izquierda. Entonces, miren, voy a girar en este sentido. Miren, llegué hasta acá, hasta el eje Y positivo. ¿Cuál va a ser el valor de mi ángulo en el eje Y positivo? 90 grados. 90 grados. ¿Sí? Eso quiere decir que mi primer cuadrante tiene un valor de ¿cuántos grados? De 90 grados. De 90 grados. Entonces, mire, sigue girando el ángulo, sigue girando el ángulo, sigue girando el ángulo y llegamos hasta acá, hasta el eje X negativo. ¿Cuál va a ser el valor del ángulo en el eje X negativo? 180. 180 grados, ¿no grados. es cierto? Entonces, el valor, si el valor del ángulo en el segundo cuadrante ha sido ¿de cuánto? ¿Cuánto ha sido? De 180 grados, perfecto. Y luego sigue girando el ángulo y llegamos hasta acá,
hasta el eje Y negativo. ¿Cuál va a ser el valor de mi ángulo en este eje? 270 grados. 270 grados. Por lo tanto, el valor de mi ángulo polar, ¿en qué cuadrante estoy ahorita? En el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. El valor del ángulo polar en el tercer cuadrante ha sido ¿de cuánto? 270 grados. Ahora, ¿qué pasa si me doy una vuelta completa y llego otra vez hasta acá? ¿Qué pasa si me doy una vuelta completa? ¿Cuánto mide el ángulo? 360 grados. Mira. Entonces, ahí estamos hablando de ángulos polares, ¿sí? El ángulo polar, ¿sí? Ese es un ángulo polar. Un ángulo polar parte desde mi eje polar. El eje polar corresponde a este eje, el eje X positivo. Este es mi eje polar, ¿sí? Este de aquí, el eje X positivo. Voy a pintar de otro color. ¿Sí? Este es mi eje polar. Y mi eje polar tiene un valor en ese punto de 0 grados. Desde aquí parte mi ángulo polar, desde aquí. ¿En qué sentido partía? ¿En qué Antihorario. sentido? Antihorario, perfecto, listo. Mire, entonces, cuando nosotros queremos representar un vector, ¿sí? En sistema de coordenadas polares, va a estar constituido, representado por dos valores. El primer valor es el módulo del vector, el módulo del vector, ¿sí? Que es la distancia positiva que va desde el origen hasta el punto. Y teta, ¿sí? Teta es el ángulo polar y representa la medida del ángulo desde el eje polar. El eje polar es el eje X positivo que equivale a 0 grados, ¿sí? Hasta el radio del vector, ¿sí? Hasta el radio del vector, en sentido antihorario, ¿sí? Hasta el radio del vector. Aquí no está graficado ningún vector, ¿verdad? Aquí solamente ubicamos los valores de los ángulos en cada uno de los cuadrantes, pero no hemos ubicado un vector. De una vez les voy a explicar, a ver, ¿qué pasaría? A ver. ¿Qué pasaría si aquí tengo un vector? Aquí tengo este... Ay, ¿qué pasó aquí? A ver, aquí tengo este vector. ¿Sí? Entonces, mi ángulo polar, ¿desde dónde tengo que medir mi ángulo polar? Desde 0 grados. 0 grados. ¿Hasta dónde tendré que medir mi ángulo polar? ¿Hasta dónde? El segundo cuadrante. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tengo que medir este ángulo polar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la mitad del cuadrante que dibujó ahorita. Hasta el vector. Sí, hasta el vector. Hasta aquí, mira. Hasta el vector. Hasta aquí. Este es mi ángulo polar. Esto es teta. ¿Cuánto vale teta? No sé. Después, mediante datos, yo podría calcular el valor de teta. Ese es un ángulo polar. El ángulo que parte desde el eje polar, es decir, desde 0 grados hasta el vector. Ahora, ¿qué pasaría si mi vector está por acá? Este es mi vector. ¿Cuál sería el ángulo polar? ¿Desde dónde tengo que yo medir el ángulo polar? Desde 0 grados, ¿verdad? Desde Sí, 0 dice. grados. Entonces, bien, mi ángulo polar partiría desde aquí y llegaría ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tiene que llegar mi ángulo polar? Hasta el vector. El Hasta el vector. vector. Este sería el valor de teta, mi ángulo polar. ¿Sí? Eso. Esto está entendido, ¿verdad? Ese es mi ángulo polar. Eso es lo que vale teta. Y cuando nosotros decimos R, ¿cuál es el valor de R? Estamos hablando del valor, este valor de aquí. ¿Sí? La magnitud o el módulo del vector. ¿Cuánto mide este vector? ¿Sí? ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Sí? Porque no se olviden que este vector formaría un triángulo. ¿Qué forma ese vector con el eje X positivo? O perdón, con el eje X rectángulo. formaría un triángulo rectángulo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del módulo del vector, estamos hablando del valor de la hipotenusa. Y para encontrar el valor de la hipotenusa, nosotros tenemos que hacer uso ¿de qué? Del teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Y también eso ya lo describimos también en las fórmulas, ¿sí? Para desarrollar o para resolver ejercicios de vectores en el plano. Entonces, bien, de esta forma está representado las coordenadas polares. Sí, por dos valores. El primer valor es que es la magnitud del vector y el segundo valor que es el ángulo polar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo también nosotros podríamos representar los vectores? A través de las coordenadas geográficas. ¿Y cómo están representadas las coordenadas geográficas? A partir de dos valores también, dos valores. ¿Sí? El primer valor es el mismo, rumbo. Perdón, el primer valor es R, que representa a la magnitud o el módulo del vector. ¿Sí? Lo mismo que acá. ¿Sí? Este valor de aquí es el mismo que acá. ¿Sí? La magnitud del vector. Y el rumbo. Nosotros, ¿cómo representábamos el rumbo en un sistema de coordenadas geográficas? La representábamos a través de ¿qué? De los puntos cardinales. Entonces, yo quiero medir la dirección. Sí, la dirección del vector, ¿no es cierto? No se olviden que la dirección está representado por el ángulo, ¿no es cierto? Pero si nosotros queremos representar el ángulo a partir de las coordenadas geográficas, ¿qué palabra debo mencionar primero? Norte. ¿Norte o el sur? ¿Sí? ¿Norte El o el sur? norte. Norte. Ya, el norte o el sur. No, el norte o el sur. Depende de dónde esté ubicado el vector. Sí, depende de dónde esté ubicado el vector. Pero el rumbo, sí, en el rumbo debo colocar o el norte o el sur.
luego coloco el ángulo y luego termino con los otros puntos cardinales. ¿Cuáles son los otros puntos cardinales? Este, oeste. El este o el oeste, ¿no es cierto? Entonces, primero debo colocar norte o sur, luego debo colocar el ángulo, que es un ángulo agudo. Sí, cuando nosotros hablamos de un ángulo agudo, estamos hablando de un ángulo que mide o que tiene un valor menor a 90 grados. Sí, tiene un ángulo, es un ángulo agudo es un ángulo que tiene un valor menor a 90 grados. Sí, y luego termino con la palabra este o oeste. ¿Sí? Entonces, de esa forma voy a representar yo las coordenadas geográficas, ¿sí? A partir de dos valores. El primer valor, que es R, representa la magnitud o el módulo del vector. Y el rumbo, ¿sí? Que está descrito, representado con la palabra norte o sur, luego el valor del ángulo agudo, que es un ángulo menor a 90 grados, y luego la palabra este o oeste. Pero eso depende de dónde esté ubicado el vector. Ejemplo, dibujo mi plano cartesiano, ¿no es cierto? En este caso ya no voy a dividir los cuadrantes en ángulos, sino en puntos cardinales. Entonces arriba está ubicado, ¿qué punto cardinal? En el eje Y positivo. Norte. Norte, abajo está el sur, a la derecha está el este y a la izquierda está el oeste. ¿Ya? ¿Qué pasaría si el vector está aquí? Aquí mismo, en el segundo cuadrante. ¿Sí? ¿Sí? En el segundo cuadrante. ¿Qué palabra debo mencionar primero? Noroeste. Norte. ¿Sí? El ángulo que forma el norte con el vector. ¿Sí? El norte. Primero se menciona la palabra norte o sur, pero en este caso, como el vector está en el segundo cuadrante, la palabra que voy a mencionar no es del sur, sino es del norte. El norte y el valor que tiene el norte o el ángulo, ¿sí? Desde el norte hasta el vector, desde el norte hasta el vector. ¿Sí? Este ángulo de aquí que lo puedo representar como phi. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si el vector estuviese acá? ¿Qué palabra debo mencionar primero? Sur. El sur, exactamente, el sur, y luego tengo que calcular el ángulo que está entre el sur y el vector. Este ángulo de aquí necesito calcular, porque primero menciono el sur, luego menciono el ángulo que forma el sur con el vector. Este ángulo de aquí que lo represento con phi. Ahora, ¿qué pasaría si el vector estuviese por acá? Por acá. ¿Qué pasaría si el vector estuviese por acá? ¿Qué palabra debe mencionar en ese caso? Norte, y el ángulo que forma el norte con el este. Sería, por ejemplo, norte, ejemplo, no, me estoy inventando, norte, 30 grados este. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de, digamos que este ángulo no mide 30 grados, mide 45 grados? ¿Debo colocar aquí el valor de 45 grados? Sí, norte 45 grados este. No, no. Cuando el valor es de 45 grados, directamente solamente pongo esto, este. ¿Sí? Si acá tengo otro vector, en este caso, ¿qué palabra debo mencionar primero? ¿Qué punto cardinal debo mencionar primero? Sur. Si este ángulo mide 45 grados de igual forma, 45 grados, ¿cómo quedaría representada mi dirección? Sur. Sureste. Sureste. Sí, cuando el ángulo es de 45 grados no hace falta colocar aquí el valor. Sí, solamente cuando está de 45 grados. Sí. Entonces, miren, de esa forma yo voy a representar mi dirección con respecto a un sistema de coordenadas geográficas. ¿Sí? ¿Cómo voy a representar yo el vector? A través de un sistema de coordenadas geográficas voy a colocar el valor, ejemplo, ¿no? Digo, por ejemplo, mi valor es 10 metros. La magnitud de mi vector es 10 metros. Punto y coma, y mi dirección, o sea, mi rumbo, si estoy hablando del sistema de coordenadas geográficas, sería, por ejemplo, mi invento, ¿no? Sur, 20 grados oeste. ¿Listo? Y miren, de esa forma ya está representado mi vector en un sistema de coordenadas geográficas. En el sistema de coordenadas polares, las que vimos al principio, quedaría representado de esta forma. Mire, el vector R, ¿sí? Es el mismo, ¿no? 10 metros, punto y coma, pero si hablamos de sistema de coordenadas polares, entonces pongo solamente el valor del ángulo polar. Ejemplo, me invento 120 grados, ¿sí? Que parte desde 0 grados hasta el vector. Sí, hasta el vector y en este caso 120 grados. Si el vector está ubicado en este ángulo de 120 grados, eso quiere decir que mi vector está ubicado ¿en qué cuadrante? Segundo. En el segundo, sí, en el segundo cuadrante. Ahora miren, en este ejemplo que les coloqué aquí, sur 20 grados oeste, ¿en qué cuadrante creen ustedes que está ubicado mi vector? En el cuarto. ¿En el cuarto? ¿Seguros? En el cuarto, Sí, en el norte, cuarto. sur, este y oeste. ¿En qué cuadrante creen que está ubicado el vector? Tercero. Tercero. En el tercero, aquí, por aquí estaría ubicado. Sur, 20 grados oeste. Entonces, mire, la dirección es el ángulo, representa el ángulo. ¿Sí? La dirección. La dirección me da la ubicación del vector en el plano cartesiano. Si está ubicado en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante. El ángulo. El ángulo es el que me da la ubicación o la dirección del vector. ¿Sí? Entonces, mire, los vectores podemos representarlos como coordenadas rectangulares si me dan dos valores de x, y. Coordenadas polares si yo tengo la magnitud del vector y el ángulo polar.
Coordenadas geográficas, yo tengo la magnitud del vector, ¿sí? Y el rumbo, y nosotros ya sabemos cómo representamos el rumbo. Norte, sur, luego el valor del ángulo, este, oeste. Y siempre depende de dónde esté ubicado el vector en el plano, ¿sí? Y cómo también nosotros podemos representar los vectores. Los vectores también nosotros lo podemos representar en función de sus vectores base unitarios. Cuando nosotros hablamos de vectores base unitarios, hacemos referencia a qué letras. A la I, la J. Exactamente, a la I y a la J. Cuando ustedes vean la palabra base, estamos hablando de las letras I y J. O unitarios, la palabra I o la J. Entonces, miren, dice que representemos el vector en función de sus vectores base unitarios. Entonces, el vector tiene que estar representado de esta forma, miren. El vector A queda representado de esta forma. El componente en X, Y, más el componente en Y, J. ¿Sí? Estos valores dependen, ¿no? Porque el componente en X puede ser negativo, el componente en Y también puede ser negativo. Sí, pero la representación queda de esta forma. Componente en X, Y más el componente en Y en J. ¿Qué pasaría si yo tengo estos datos? Por ejemplo, yo digo, me invento, ¿no? 3,2. Sí, este es el vector B. Este es mi vector B, que es 3,2 metros. Aquí, este ejercicio o este ejemplo, estamos representando ¿qué sistema de coordenadas? ¿Geográficas, rectangulares o polares? Tengo dos valores, miren, dos números. Rectangulares. Rectangulares, ¿no es cierto? Y miren, dice que a partir de este dato, nosotros encontremos el vector en función de sus vectores base unitarios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer? Mi vector B queda representado de esta forma. ¿Igual a qué? El componente en X, que vendría a ser 3, pero en este caso, ¿qué tendría que aumentarle si me dice que represente en función de sus vectores base unitarios? La I. La I. Y luego tengo que colocar más o menos. En este caso, ¿el 2 es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Debo colocar el más, ¿sí? La suma, ¿no? La suma de los vectores. Más 2. ¿Y ahora qué le tengo que J. La J. Cierro paréntesis Y y coloco los metros. Mira, y he representado de un sistema de coordenadas rectangulares, que es este, coordenadas rectangulares, a un sistema de coordenadas en función de sus vectores base unitarios, que es lo de acá. Lo único que coloqué es la I y la J, y obviamente que aquí ya no coloqué punto y coma o la coma, sino aquí coloqué el signo más. ¿Sí? ¿Por qué coloqué el signo más? Porque aquí me dice que el 3 es positivo y el 2 es positivo. ¿Qué pasaría si aquí el 3 es negativo? Abajo debo colocarle El menos. negativo. ¿Qué pasaría si el 2 también es negativo? Aquí en lugar del más, ¿qué tendría que haberle puesto? el menos. Negativo. El menos, ¿no es cierto? Me quedaría menos 3y menos 2j. Metros. Y mire, nomás fácil. Si tengo sistema de coordenadas rectangulares, lo único que tengo que hacer es aumentar la i y la j, y obviamente ya no ponerle punto y coma. Solamente colocar suma o resta. ¿Sí? Mire, así de simple, sí, así de fácil. Ahora bien, ¿cómo más puedo yo representar un vector? De esta otra forma, en función de su módulo unitario. Entonces existe una fórmula, ¿no es cierto? Dice que el vector A es igual a ¿qué? Al módulo del vector que multiplica al vector unitario. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si ya tengo el módulo del vector? Digamos que el módulo del vector también es 10 metros. ¿Sí? 10 metros. Y mi vector unitario, este es el módulo del vector, el que representa, es 10 metros. ¿Sí? Y mi vector unitario, que es unitario de A, es igual, yo me invento un valor, ¿no? 0,387i menos 0,890j. Este es mi vector unitario. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es representar, dice, en función de su módulo unitario. Entonces yo digo, ok, entonces voy a representar en función de del módulo y unitario. Entonces digo que mi vector A es igual a ¿qué? A 10 metros. 10. Metros que multiplica A a 0,387 0,387 y y menos menos 0,890 J. J. Y ya, se acabó, pare de contar, esa es la respuesta. Sí, porque aquí dice que, en mi ejercicio dice que yo represento el vector en función de su módulo y unitario. Entonces aquí estoy representando en función de su módulo y en función de su unitario. Y ya, ahí está la respuesta. Esa es la respuesta. Ya tengo yo el módulo y tengo el unitario, solamente coloco en este sentido la función, ¿no? En función de su módulo y unitario. Los dos valores que se están multiplicando. ¿Sí? Miren, una cosa adicional, miren, esta parte de aquí. Si nosotros estamos hablando de un vector unitario, que es esto, ¿sí? Este valor de aquí, de lo que estoy subrayando. Ese es mi vector unitario. Sí, en este caso, miren, mi componente, este de aquí sería mi componente en X. Mi componente en X es un valor menor a 1. ¿Sí o no? 0,387. Es un valor menor a 1.
Sí, menor. Sí, ¿no es cierto? Y mi componente en Y también es un valor menor a 1. Sí, listo. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo saco el módulo de estos dos valores? El módulo. Cuando yo estoy hablando del módulo, estoy hablando de la hipotenusa. Ya hagan de cuenta que estoy hablando de la hipotenusa. Y yo para sacar el valor de mi hipotenusa, ¿qué tengo que usar? El teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Elevar el 0,387, 387, todo esto al cuadrado, más el valor de menos 0,890, también al cuadrado. ¿Sí? Luego, si yo resuelvo todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué valor creen ustedes que me va a dar? Si estamos hablando de vectores unitarios. Miren, este es el vector unitario de A. ¿Qué valor creen ustedes que me va a dar al final como valor como el módulo o magnitud de este Grados. vector? No, ¿qué valor? ¿Qué número creen que me va a salir aquí? Estamos hablando, miren, del vector unitario. ¿Qué número creen que me va a quedar? O me tendría que dar aproximadamente. Estamos hablando de un vector unitario. Unitario. ¿Sí? El 1, exactamente el 1. Un valor aproximado al 1. Me tendría que dar el 1 exactamente el 1, pero obviamente como yo no uso todos los decimales, me va a dar un valor aproximado 0,99,8, alguna cosa así. 0,998, 0,997, 0,99 algo. Sí, no me va a dar exactamente 1, pero sí tiene que ser un valor aproximado a 1. Sí, porque estamos hablando de un vector unitario. Entonces, el módulo de un vector unitario siempre va a ser el 1. Sí, y los componentes de un vector unitario siempre tienen que ser valores menores al 1. Siempre tienen que ser valores menores al 1. De esta forma, ustedes se van a dar cuenta si están haciendo bien o están haciendo mal el ejercicio. Entonces, miren, de esa forma yo puedo representar un vector, como lo representa aquí, ¿no? En función de su módulo y unitario. ¿Sí? Entonces, miren, estas son las formas como yo puedo representar a los vectores. A partir de coordenadas rectangulares, a partir de coordenadas polares, a partir de coordenadas geográficas y a partir o en función de sus vectores base unitarios o en función de su módulo o unitario. Sí, entonces miren, aquí todavía les he copiado las fórmulas que les dije que ustedes tienen que aplicar para resolver ejercicios relacionados a vectores en el plano. Sí, de estas fórmulas solamente vamos a aplicar 2 fórmulas, sinceramente, por el momento, solamente 2 fórmulas. Miren, aquí está un ejercicio resuelto. ¿Qué dice este ejercicio que ya está resuelto? Dice, expresar el vector A, que es menos 18,26 metros en. Vamos a transformar este vector, que está en qué coordenadas está este vector. En X y en Y. Sí, pero ¿qué coordenadas son? ¿Rectangulares, polares, geográficas? ¿Está en función de sus vectores base unitarios? Rectangular. Rectangulares, ¿no es cierto? Mire, vamos a expresar o vamos a transformar este vector que está en coordenadas rectangulares, vamos a transformarle a coordenadas polares. Y también las vamos a transformar en función de sus coordenadas geográficas y luego también lo vamos a expresar en función de sus vectores base. Listo. Entonces, miren, lo primero que tengo que hacer, lo primero que debemos hacer es graficar el vector a través de estos datos de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar mi plano cartesiano. Sí, dibujo mi plano cartesiano. Aquí está dibujado mi plano cartesiano, nada más que no lo dibujé completo, ¿no? Aquí lo voy a colocar completo. A ver. Miren. ¿Sí? Aquí está dibujado mi plano cartesiano. ¿Sí? Están los 4 cuadrantes. Y vamos a ubicar este vector, el que está aquí. El que está aquí. Dice, menos 18, dice. Este valor de menos 18, ¿en qué eje está? En el X. En el eje X negativo, obviamente. X Miren, aquí está el menos 18, en el eje X negativo. No se olviden que aquí está el punto 0 o el origen, ¿no? Aquí está el menos 18, aquí. ¿Sí? Ahí está el menos 18. Ya hemos ubicado el menos 18. ¿Y el 26? ¿Dónde está ubicado el 26 positivo? En el Y positivo. En el Y positivo. Acá está ubicado el 26. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trazar líneas, ¿no es cierto? Aquí les he trazado líneas continuas, ¿sí? Pero ustedes pueden trazar líneas entrecortadas, así. ¿Sí? Yo le tracé líneas continuas, ¿sí? Entonces, miren, tracé una línea hacia arriba, tracé una línea desde el 26, una línea horizontal, y el punto donde se chocan esas dos líneas va a ser el punto, ¿qué punto? Punto A. El punto A. Y ahora, si yo quiero trazar mi vector ¿desde dónde parte? Del origen. Desde el origen, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está trazado mi vector, que partió desde el origen. Listo, este es mi vector. Listo, ¿en qué cuadrante está ubicado mi vector? En el segundo El cuadrante. segundo. En el segundo cuadrante. Perfecto. Lo primero que hice, ¿qué fue?
Para resolver este ejercicio, ¿qué fue lo primero que acabé de hacer? Ubicar los puntos. Ubicar el vector en el plano, ¿no es cierto? Ubicar el vector en el plano cartesiano. Ahora sí, ya ubiqué el vector, ahora sí voy a empezar a resolver el ejercicio. Dice, en el literal A dice lo siguiente, que represente este vector a través de las coordenadas polares. ¿Y cómo está representada las coordenadas polares? ¿De qué forma? Está representado por dos valores. El primer valor es del módulo, representado aquí que le representó con una R. En este caso, ¿cómo se llama el vector? Se llama el vector A. Entonces voy a representar el vector A, que viene a ser el módulo. Punto y coma, ¿el valor de qué? Si estamos hablando de coordenadas polares, el segundo valor, ¿cuál va a ser? El valor del ángulo, teta. ¿Sí? Teta. De esa forma. Entonces, miren, ¿qué tengo que hacer en este momento? Calcular el módulo del vector. ¿Sí? El módulo del vector, este valor, el valor de A. Para calcular el valor de A, ¿qué tengo que usar? Esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá, mire, el módulo del vector, que es igual a que A es igual al componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. Esa es la fórmula que tengo que utilizar, la que está aquí. A es igual al componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. Yo tengo los componentes en X y en Y de este vector. Sí, listo. Sí, menos 18,26. El componente en X es menos 18. Coloco paréntesis, elevo al cuadrado, más el componente en Y. ¿Cuál es el valor del componente en Y? 26. 26. Entonces sería 26 elevado al cuadrado. Aquí dice menos 18 elevado al cuadrado. El exponente me indica cuántas veces se va a multiplicar el 18. ¿Cuántas veces se tiene que multiplicar el 18 por sí mismo? 3 veces. Dos veces. 2 veces. Me quedaría menos 18 por menos 18. ¿Sí? Aquí aplico ley de signos, ¿verdad? Menos 18 por menos 18. Menos por menos. Más. Más. Y ustedes usan la calculadora. En la calculadora directamente pueden colocar menos 18 elevado al cuadrado. Sí, en la calculadora directamente pueden colocar. Pero si no, pueden multiplicar 2 veces. Menos 18 me da más. Y 18 elevado al cuadrado me da 324. Más 26 al cuadrado, 676. Listo. Entonces yo sumo 324 más 676 me da 1000. Y me queda raíz cuadrada de 1000. Uso la calculadora y coloco raíz cuadrada de 1000 y me da este valor. 31,62. ¿Por qué coloqué metros? Porque en el ejercicio me dice que este vector está en unidades de metros. ¿Sí? Metros. Entonces por esa razón coloqué metros. Ya, listo. Miren, ya calculé A. Ya calculé el módulo, ya calculé esto de aquí, pero ahora me falta calcular la dirección, el ángulo polar, porque estamos trabajando en sistema de coordenadas polares. Entonces, para calcular el ángulo polar necesito usar esta fórmula. Tangente de teta es igual al componente en Y dividido para el componente en X. ¿Cuál es el componente en Y? ¿Cuál es el valor del componente en Y? 26. 26 dividido para el componente en X, que es menos 18. 26 dividido para menos 18 me da menos 1,444. ¿Sí? Pero yo quiero el valor de teta, no el valor de tangente de teta. Entonces yo digo, a ver, yo quiero valor de teta. Por lo tanto, este tangente de teta va a pasar al otro lado a hacer la tangente a la menos 1. Tangente menos 1 de este valor de aquí. ¿Sí? Entonces yo uso la calculadora y coloco shift tangente y me sale tangente a la menos 1. Y hago este valor, calculo este valor en la calculadora. Tangente a la menos 1 de esto me da este valor, mire, menos 55,30 grados. Ahora, 29. menos 55,30 grados, o 29, ya por ahí le salió 29, listo. Menos 55,30 grados. Ahora la pregunta es, yo quiero calcular el ángulo polar. Sí, yo quiero calcular este ángulo, miren, el que parte desde 0 grados hasta el vector, hasta aquí. Este ángulo es teta. Sí, pero miren qué valor me dio, menos 55,30 grados. ¿Ustedes creen que teta mide menos 55,30 grados? No. No, como me dio un valor negativo, miren, me está dando un valor negativo. Sí, me dio un valor negativo. Ahora la pregunta es, ¿en qué cuadrante está este vector? En el tercero. El segundo. ¿Cómo que en el tercero? Segundo. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, segundo, cuarto segundo, cuadrante. Está en el segundo. Sí, y según las coordenadas polares, cuando nosotros dividimos los cuadrantes en ángulos, en el segundo cuadrante, ¿cuál es el valor de mi ángulo? 180. 180 grados. Entonces, como me dio el valor de teta, un valor de menos 55,30 grados, y está ubicado en el segundo cuadrante, y en el segundo cuadrante el ángulo polar es de 180 grados, yo tengo que restar 180 grados menos 55,30. Y ahí obtengo este valor, 124,70 grados. Entonces, por lo tanto, mi ángulo polar teta es este, mide 124,70 grados. Listo. Ya encontré el valor del módulo, ya encontré el valor de teta. Ahora voy a representar el vector en función de sus coordenadas polares. Entonces yo digo, el vector se llama A, el vector se llama A, es igual a ¿qué? Al valor del módulo, punto y coma, el valor de teta. ¿Cuál es el valor del módulo?
31,62 metros. Punto y coma, el valor de teta. ¿Cuál es el valor de teta? 124,70 grados. Cierro el paréntesis y listo. Fin, se acabó. Esa es mi respuesta. He transformado, sí, mi vector que estaba en función, estaba en un sistema de coordenadas rectangulares a un sistema de coordenadas polares. Listo. ¿Se terminó? Eso fue todo lo que tuve que hacer. Ahora bien, a ver, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto tiempo me queda? 6 minutos. Listo, sí, creo que me alcanza el tiempo. Ok, ahora miren, el literal B dice que transforme, que represente o exprese el vector en función de sus coordenadas geográficas. Fácil, también es fácil. Sí, estamos acá. Listo, como voy a representar en función de sus coordenadas geográficas, obviamente aquí está el norte, acá está el sur, acá está el este y acá está el oeste. Entonces, si yo quiero encontrar el rumbo, no se olviden que en las coordenadas geográficas dice que está representado de esta forma. El módulo del vector, en este caso es A, ¿no? A, punto y coma, el rumbo. El rumbo. Pero el rumbo está expresado por las coordenadas, perdón, por los puntos cardinales. En este caso, mi vector está ubicado en el segundo cuadrante. ¿Qué palabra debo mencionar yo para ubicar la dirección o el rumbo? Norte, oeste. Norte. Pero miren, yo no tengo este ángulo. ¿Qué hago yo para encontrar el valor de este ángulo? Yo tengo mi ángulo polar que mide 124,70 grados. ¿Cómo hago yo para encontrar este ángulo de aquí que le voy a colocar como phi? ¿Qué tendría que hacer? Mire, si mi ángulo polar es este, 124,70 grados, que va desde el eje polar hasta el vector. Sí, yo tengo que... ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el valor de mi ángulo del primer cuadrante? ¿Cuánto mide este cuadrante? 90 grados. 90 grados. Eso quiere decir que yo tengo que restar 124,70 grados menos 90 grados para obtener ¿qué valor? El valor este de aquí, el ángulo de aquí. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? O también podría hacer otra cosa, también podría ser. Yo sé que este ángulo mide ¿cuánto? 90. 90. Resto 90 grados, ¿sí? Menos el valor que está aquí de teta, que es 55,30. ¿Sí? Y también puedo obtener el valor del ángulo que forma el norte con el vector. ¿Sí? Pero hagamos lo que yo les acabo de decir. ¿Sí? Teta que mide 124,70 grados menos 90, que es igual a 124,70 menos 90. 34,7 grados. 7. Entonces, miren, ya tengo el valor de 34,7, que es este de aquí. Entonces, ¿cómo queda representada mi dirección? Norte, 34,7 grados. ¿Hacia dónde está ese ángulo? Oeste. El oeste. Oeste. Listo, entonces, miren, voy a representar el vector. Acá está. Voy a representar el vector en función de sus coordenadas polares. ¿Sí? A, que es el módulo del vector, que ya lo encontré, que mide 31,62 metros. Punto y coma, el rumbo. ¿Cuál es el rumbo? Es este. Norte, 34,7 grados oeste. Y miren, hemos encontrado la respuesta. Esta es la respuesta. ¿Sí? He representado mi vector en función de sus coordenadas geográficas. Ahora me dice, en el último literal me dice, representar el vector en función de sus vectores base. ¿Sí? En función de sus vectores base. Y yo sé que los vectores base ya habíamos hecho arriba el ejercicio, ¿no es cierto? Si yo ya tengo mis coordenadas rectangulares, ¿sí? Que es menos 18, punto y coma 26. ¿Qué tengo que hacer? Lo único que hago es lo siguiente. Solamente aumentarle la y la j, exactamente. Entonces, mire, este es el dato que me dio el ejercicio. Menos 18,26 metros. Y como me dice que representa en función de sus vectores base, lo único que voy a hacer es esto. Voy a representar mi vector en función de sus vectores base. Mi vector A es igual a ¿qué? Abro paréntesis, menos 18. Como dice vectores unitarios o base, debo colocar aquí la i. Sí, en este caso tengo que sumar, ya no debo colocar aquí. Aquí el 26 es positivo. Si fuese negativo, colocaría el menos. Pero como es positivo, coloco el más. Coloco el 26. Luego coloco la j. Cierro paréntesis, coloco metros. Y mire, esa es mi respuesta. Menos 18i más 26j metros. Y se acabó. He resuelto el ejercicio. Sí, lo único que hice es aumentar. ¿Sí? Aumentar la i y la j. Y quitarle el punto y coma. Ya no le coloqué el punto y coma, sino le coloqué en este caso el más, porque el 26 es positivo. Si hubiese sido negativo, hubiese dejado con menos. Y mire, quedó mi respuesta ahí. ¿Sí? Y terminé el ejercicio. ¿Sí? Lo mismo que acabamos de hacer en este momento es lo que van a hacer ustedes en su tarea. Exactamente lo mismo. Sí, lo mismo. Aquí abajo les dejo unos links de respaldo de cómo se pueden transformar o expresar los vectores en función de diferentes sistemas de coordenadas. Polares, rectangulares, geográficas, o en función de sus vectores base, o en función de su módulo unitario. ¿Sí? No sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto tiempo me queda?
Un minuto. Un minuto. Ya se acabó la clase. Por favor, revisen, sí, revisen estos videos de aquí. Ahí les explican también. Esta clase yo la grabé, sí, entonces ya la voy a subir al YouTube y les voy a compartir el link de esta clase también, sí. Sí, listen. Listo, espero que haya quedado claro. No está nada difícil, solamente tienen que utilizar esta fórmula para encontrar el módulo y esta otra fórmula para encontrar el valor de teta, ¿sí? Y por favor, lo primero que tienen que hacer es ubicar el vector en el plano. ¿Por qué tuve que restarle 180 grados a este valor? ¿Por qué? Porque el Para vector está encontrar ubicado en el segundo cuadrante. ¿Qué hubiese pasado si el vector hubiese estado ubicado en el tercer cuadrante? En lugar de 180 grados, ¿qué valor tenía que haberle colocado aquí? 270. 170. Si el vector hubiese estado en el cuarto cuadrante, ¿qué valor tenía que haberle colocado acá? 360. 360, sí. Por eso es necesario de que ustedes lo primero que tienen que hacer es ubicar el vector en el plano, ¿sí? Para saber qué valor le tienen que ustedes restar, ¿sí? Espero que en verdad haya quedado claro y como les dije, les voy a compartir la clase de hoy. Les voy a compartir el link por si acaso. Y bueno, de todas formas, también por favor revisen estos dos links, ¿sí? Ya no tengo tiempo, me despido de ustedes. Ya les compartí, creo que la tarea, les compartí también la presentación. Espero pues que haya quedado claro. La verdad que me queda muy poco tiempo como para explicarles todo, ¿no?